Saludos cordiales. Aquí tenemos una tabla descargado del INE. Este, por ejemplo, la duda que siempre tenemos es qué gráficos utilizar. Como ya vimos en los videos anteriores, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar todos los datos o debemos tener en cuenta qué datos queremos graficar. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en esta tabla, esta columna no me sirve. ¿Sí? Pero no la puedo eliminar, lo puedo ocultar también. O si no, lo más ideal es saber seleccionar qué datos necesitamos. Bueno, yo voy a utilizar la combinación de teclas Control Shift y la flechita a la derecha para seleccionar eh, los campos, ¿no? Luego Control Shift, flechita abajo para seleccionar hasta Zacatecas. En ese caso estoy seleccionando toda la tabla. Es lo equivalente a que si yo doy un clic sostenido en entidad, un clic sostenido y luego haga esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí. Entonces, por ejemplo, voy a gráficos recomendados y van a darse cuenta que el mapa coroplético, pues, no me es funcional porque nomás no nos sirve. Y sin embargo, aquí abajo, por ejemplo, nos está dando una descripción de lo que es cada gráfico. ¿Sí? Aquí en barras apiladas, por ejemplo, nos muestra cómo quedaría nuestro gráfico con la cantidad de datos seleccionados, ¿sí? Y para qué sirve. En este caso, gráficos de barras apiladas. Aquí vemos un gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un gráfico de barras agrupadas. Aquí un gráfico de columnas agrupadas. Aquí un gráfico de columnas apiladas. Un gráfico de diagrama de Pareto, un histograma, etcétera. Ok, ¿aquí cómo entré ahí? Bueno, primero seleccioné los datos, luego me fui a insertar, menú insertar, luego gráficos recomendados. Entonces, con base a esto, a esas recomendaciones, yo ya sé qué elegir, ¿no? Ahora, mucho ojo, porque si yo decido seleccionar al final un gráfico, por ejemplo, de circular, por ejemplo, pues simplemente Excel lo va a hacer. Pero vean cómo quedan los gráficos. Entonces, no es convencional, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, de cómo volver a seleccionar. Yo voy a seleccionar en este caso el estado y lo que es el padrón electoral de hombres y padrón electoral de mujeres, ¿de acuerdo? En ese caso voy a bajar y presiono la tecla Shift y selecciono este rango, ¿de acuerdo? En ese caso, aquí por ejemplo, yo puedo ir al menú insertar, me voy a gráficos recomendados y ya me vuelve a dar un aproximado, ¿sí? De los gráficos que puedo yo utilizar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a probar con este de gráfico de columnas agrupadas y ya está, ¿no? Entonces ya tengo un gráfico de columnas agrupadas, ¿sí? Y en ese caso habíamos dicho que se llama padrón electoral. Entonces doy un clic en el gráfico y le borro y le pongo, por ejemplo, padrón electoral. Electoral. Muy bien. Y por ejemplo, ahora vamos a seleccionar lo que es el gráfico, en los datos de entidad, por ejemplo, entidad. Hay varias maneras de seleccionar, ¿de acuerdo? Solo que aquí voy a utilizar lista nominal, pero fíjense, primero seleccioné entidad normal con un clic sostenido. Ahora voy a utilizar la tecla control, ¿sí? Y un clic sostenido. La tecla control y un clic sostenido para seleccionar lista nominal, ¿sí? La tecla control la estoy presionando y no la voy a soltar. Hasta que ya tenga mis datos seleccionados, suelto el clic y luego suelto la tecla control, ¿de acuerdo? Y voy a sacar un gráfico. Vamos a ir a insertar, vamos a irnos a gráficos recomendados, veo más o menos cuál me puede servir, ¿de acuerdo? Y voy a agarrar, por ejemplo, este que se llama gráfico de barras apiladas. Muy bien, lo estoy haciendo así nomás para que vayan viendo más o menos cómo resulta, ¿de acuerdo? ¿Sí?
A ver aquí. Entonces, por ejemplo, así es como podremos ir trabajando. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya que tengamos dominio de los gráficos, yo ya puedo ponerlo a hacer mi propia selección, por ejemplo, y ahora sí me voy a insertar y ya selecciono el gráfico que por la cantidad de datos yo puedo ir seleccionando. Incluso, por ejemplo, me va dando una muestra de cómo podría yo trabajar, ¿de acuerdo? En este caso vamos a agarrar esta del barra 2D, o incluso pueden agarrar el 3D, ¿sí? Pero dése cuenta que en la muestra se va visualizando esta información, ¿de acuerdo? Entonces, así de fácil es como insertamos un gráfico, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, si quieren utilizar, recuerden, no sé, una de circular, la circular tiene que ser con menor cantidad de datos. Por ejemplo, no sé, sucursal. Y por ejemplo, tiene que ser una tabla sencilla. Nos vamos a insertar, vamos de una vez a gráficos circular y aquí nos muestra la información, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que cuando ustedes insertan un gráfico, automáticamente se activa una pestaña de diseño en la cual podemos aplicar diferentes formatos. Y ahorita que estamos aprendiendo, por ejemplo, no dominamos esta parte de los elementos, pues Excel ya nos ayuda con un poco con la presentación. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, como ven acá, el porcentaje ya lo va haciendo directamente, dependiendo del diseño que ustedes vayan eligiendo. Y ustedes tienen que seleccionar pues el gráfico que ustedes necesiten, ¿de acuerdo? Incluso pueden cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? A uno de anillo, por ejemplo, y listo, ¿sí? Entonces muy importante esta parte, ¿no? Incluso bueno, para eliminarlo solo lo seleccionan y le dan suprimir, ¿de acuerdo? Y recuerden, no es necesario seleccionar toda la tabla, con solo posicionarse en los datos se van a insertar, ¿sí? Pueden ir, por ejemplo, incluso aquí en recomendados para ver qué gráfico les recomienda y vemos que aparece estas opciones, ¿de acuerdo? Entonces es muy práctico la utilización de estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero les haya servido esta información, más que nada para saber cómo seleccionar datos, ¿sí? Con el clic sostenido, con la tecla control y generar sus formatos, ¿de acuerdo? Entonces, y ya, recuerden que depende de la cantidad de información es la que van a estar utilizando, ¿de acuerdo? Muy bien, espero les sirva, a sus órdenes.